El tema es Introducción a la Filosofía, parte 2. El objetivo de nuestra clase es identificar las características de la filosofía y conocer las nociones de la filosofía. Recordando lo que hemos ido estudiando, hemos ido abordando el tema de las actitudes humanas, por ejemplo, la actitud pragmática, estética, la actitud moral, la actitud religiosa, la actitud científica y filosófica. Hemos dicho que la actitud pragmática se refiere básicamente a la utilidad. La actitud estética se refiere a la belleza. La actitud moral es juzgar las acciones como buenas o malas. La actitud religiosa es vincular la realidad, aspectos de la realidad, con lo sagrado, con Dios. La actitud científica es investigar la realidad y descubrir las leyes que rigen la naturaleza. Mientras que la actitud filosófica es reflexiva, es reflexionar sobre los fundamentos, sobre diferentes aspectos de la realidad. Una de ellas podría ser el aspecto de la mujer. Claro, la participación de la mujer en la política. Por ejemplo, en el año de 1947, en Argentina se debate sobre el sufragio de la mujer. Escuchemos y lo comentamos. Señores, como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Pero me permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido siempre masculino. Alguna vez un hombre embarazado. No dudo en afirmar que la diferencia biológica en nada afecta de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas actitudes intelectuales. Quiero refutar una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Ante este video, pueden aparecer interrogantes. Por ejemplo, ¿los hombres y las mujeres son iguales o diferentes? Y tal vez nuestra respuesta sea la superioridad biológica del hombre, como también, ¿por qué es importante la igualdad política? Y la respuesta sería, pues, afirmativa, ¿no? Si todos debemos ejercer la ciudadanía, ejemplo, el sufragio. Tal vez la pregunta, ¿qué roles debemos cumplir los hombres y las mujeres en la sociedad? Y nuestra respuesta sea, cada sociedad establece roles distintos y prácticas culturales tanto para el hombre como para la mujer. Y también, ante esto, vamos a la pregunta, ¿qué es la actitud filosófica? Entonces, la actitud filosófica va pues a abordar diferentes aspectos de la realidad, sea la explotación, la desigualdad, la discriminación, la falta de respeto, entre otros temas. Y se pregunta pues la filosofía, se pregunta el filósofo qué es el hombre, existe el determinismo biológico, en qué se fundamenta el poder político, qué es la igualdad, en qué consiste la ciencia, es posible una sociedad justa. De esa manera, el día de hoy, chicos, chicas, vamos a referirnos a la actitud filosófica. Vamos a hablar de las características de la actitud filosófica. Si hemos mencionado en clases anteriores que la actitud filosófica tiene que ver pues con una forma de reaccionar ante el mundo, de forma crítica, de forma reflexiva. Entonces,
La actitud filosófica tendrá estas características: ser totalizadora, ser radical, ser trascendente, racional, crítica y también problemática. Vamos a abordar cada una de estas características en una diapositiva. La primera será la actitud totalizadora de la filosofía. ¿Qué significa esto? Significa que la filosofía nos presenta una visión general acerca del mundo, una visión total acerca del mundo, y por eso se diferencia de la ciencia. La ciencia aborda aspectos particulares. Por ejemplo, el matemático estudia los números. El biólogo se pregunta sobre la vida, sobre la célula. Un antropólogo, el científico, el antropólogo, se pregunta sobre el hombre y su relación con su comunidad, con su cultura. Mientras la filosofía, te decía, aborda, estudia aspectos generales, amplios, busca la totalidad. Por eso se pregunta qué es la realidad, se pregunta qué es la ciencia de forma general, se pregunta qué es el hombre, no sobre un hombre en particular, sobre una comunidad, sino se pregunta qué es el hombre, ¿sí? ¿Qué es el ser humano? De esta manera, recuerda, la característica totalizadora es presentar una concepción general acerca de la realidad, acerca del hombre, acerca de la ciencia, acerca de los diferentes aspectos del mundo. ¿Qué más? También la filosofía es radical porque busca fundamentos. La filosofía se pregunta cuál es el principio, el origen de nuestra existencia, cuál es el principio de la realidad, en qué se funda la realidad, como también acerca del conocimiento. Se preguntará la filosofía qué origina el conocimiento, en qué se fundamenta nuestro conocimiento. Recuerda, ser radical es buscar principios, fundamentos, la raíz, ¿sí?, de un tema. Otra, también la actitud filosófica es trascendente. ¿Qué significa? Que la filosofía utiliza conceptos abstractos, ¿sí? Conceptos abstractos. Por ejemplo, el concepto Dios, el concepto alma, el concepto esencia humana, como también el concepto absoluto, el concepto materia, el concepto infinito. Estos conceptos, recuerda, estos conceptos no se aprenden con los sentidos, sino, como son abstractos y muy generales, se aprenden con la razón. Y por eso que trascienden la experiencia. Entonces, ser trascendente en filosofía es ser teórico y que los conceptos que se utilizan sobrepasan, van más allá de la experiencia. Otro, la filosofía también es racional. ¿Qué significa? Que la filosofía viene a orientarse en base a la razón y por eso se diferencia de la religión, que se orienta en base a la fe. Entonces, diferencia. La filosofía utiliza la razón y la religión utiliza la fe. De esa manera, usar la razón quiere decir argumentar, o sea, dar razones de nuestras ideas, dar razones de nuestras creencias, como también darle un sustento a nuestras creencias, ¿eh? Sustento racional. Mientras que la religión es diferente, ¿por qué? Porque se basa en la superstición. Claro, las creencias están basadas en supersticiones, en fantasías y no tienen pues un sustento racional. Recuerda eso. Entonces, racional quiere decir, en una palabra, argumentar. ¿Qué más? La filosofía también es crítica. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser una persona crítica? Una persona que analiza, claro, que estudia, una persona que investiga y por eso rechaza una idea que carece de sustento racional. Es por eso que la filosofía cuestiona, ¿no?, los medios de comunicación, ya que estos pues evitan que la persona sea crítica, ¿no? Los manipulan. La filosofía busca ser investigativa, analítica, crítica. Recuerda, la crítica tiene que ver con analizar, cuestionar. Como también la filosofía es problemática. Es problemática porque replantea sus problemas constantemente. El problema del hombre, que es el hombre desde la antigüedad, hasta hoy se sigue debatiendo. También el ser problemática quiere decir
que la filosofía nos da diferentes puntos de vista ante un problema. Mira, en la vida cotidiana, nadie se cuestiona esta afirmación. La vida, la felicidad es comprar, la felicidad es consumir. Nadie se cuestiona esto. Pero el filósofo se pregunta, se interroga, se pregunta, ¿qué es la felicidad? Ante esta pregunta aparecen diferentes respuestas, diferentes puntos de vista. La felicidad es el dinero, el placer, la familia, el éxito. Recuerda, ante un problema, el filósofo te presenta diferentes puntos de vista, diferentes respuestas. Y por ello, hablar de problemática es hablar de problemas que se plantea constantemente la filosofía, se interroga constantemente la filosofía. Y por eso, la filosofía se pregunta sobre su propia actividad, se pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué significa filosofar? Y ante esta pregunta, ¿qué es la filosofía? Aparecen también diferentes respuestas, ¿no? Asombrarse, filosofía es sabiduría, filosofía es saber total, filosofía es interrogarse, es preguntarse. Por eso, si nos preguntamos qué es la filosofía, van a existir tantos conceptos de filosofía como filósofos hay en el mundo. De esa manera, vamos a centrarnos, vamos a centrarnos en estos diferentes conceptos, definiciones o nociones que han dado los filósofos a través de las épocas. Vamos a hablar ahora de las nociones de filosofía. La primera es la definición etimológica de la palabra filosofía. La palabra filosofía viene de dos voces griegas, filo, sofía. ¿Qué significa amor a la sabiduría? Filo, amor, sofía, sabiduría. Recuerda, entonces, en la etimología, la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. ¿Qué significa? Significa una búsqueda constante de la verdad. Una persona que ama busca la amada, digamos, ¿no? El filósofo busca el conocimiento. Si el filósofo ama la sabiduría, es aquel que la busca constantemente. Como también la filosofía o el filosofar se va a entender como una forma de vida. Un ejemplo será Sócrates. Sócrates, cuya frase, solo sé que nada sé, significa que la sabiduría consiste en la ignorancia. Profe, ¿cómo? La sabiduría consiste en nuestra ignorancia. Aquel que es consciente, que no sabe, que no conoce, busca la verdad. Aquel que es consciente, que no sabe física, busca conocer, busca aprender, investiga, estudia. Por eso, aquel que no sabe qué es la felicidad, la busca definirla, busca encontrar en qué consiste ser feliz. De esa manera, para Sócrates y para los filósofos griegos, hacer filosofía quiere decir pues, una búsqueda constante de la verdad. Ser conscientes que no sabemos nos lleva a buscar el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos otra noción de filosofía, la que nos presenta Aristóteles, también en Grecia, en la Edad Antigua. Aristóteles es una revisión de los filósofos griegos, como Tales, Pitágoras y otros más, como Tales. Muchos filósofos se preguntaban cuál es el principio del cosmos, cuál es el principio de las cosas. Y Tales decía que el principio que ha dado vida a todas las cosas es el agua, ya que todas las cosas en el fondo son humedad, son agua. Tales explicaba, recuerda, las cosas, el mundo, en base a un principio, el agua, sustancia material que da vida a todas las cosas. Aristóteles, haciendo una revisión del pensamiento de Tales, Pitágoras y otros más, va a entender, ya, la filosofía entonces consiste en buscar principios y causas. Por eso, la filosofía es una ciencia teórica, una ciencia universal que busca los principios y causas de todo lo real, de todas las cosas, de todo cuanto existe. Esa es la definición que nos presenta Aristóteles. En la Edad Media, una época donde la iglesia tenía un gran poder, recuerda que el cristianismo va a ser difundido
los padres de la iglesia, la época escolástica. En la época escolástica, donde aparecen escuelas y universidades, ya que el dogma cristiano se difunde, se debate en las escuelas y universidades, aparece Santo Tomás, o también conocido como Tomás de Aquino. Sí, en este contexto, la filosofía es sierva de la teología, o sea, la filosofía es utilizada por la teología, por la religión. Pero ¿cómo define Santo Tomás la filosofía? La define como un saber racional de la naturaleza que se subordina a la teología, porque como te decía, la filosofía va a ser utilizada por la religión. ¿Utilizada para qué? Utilizada, por ejemplo, para demostrar la existencia de Dios. Continuemos. En la edad moderna, Descartes vive en un contexto en el cual los conocimientos se renuevan constantemente, donde se da una revolución astronómica, una revolución en las ciencias. Por ejemplo, recordemos la teoría heliocéntrica. Recordemos cómo Galileo se enfrenta a la iglesia. ¿Sí? Hay cambios, como te decía, revolucionarios en las ciencias. En ese contexto de cambios en el conocimiento, de renovación de conocimientos, aparece Renato Descartes, matemático, también filósofo, y Descartes va a decir, la filosofía es aquel saber, aquella ciencia que viene a dar, a fundamentar los principios de todas las ciencias. Entonces, la metáfora que él utiliza es el arbolito. Ese arbolito representa todo el conocimiento. Para Descartes, la filosofía unifica el conocimiento, como un arbolito, lo unifica. Y la filosofía, a través de la metafísica, va a dar las raíces, las bases a todo el conocimiento humano. Por eso él cree que la filosofía fundamenta las ciencias. La filosofía da las bases filosóficas, racionales a todas las ciencias. Después, en la época contemporánea, Carlos Marx, un contexto donde se presenta la segunda revolución industrial, ¿sí? El capitalismo industrial, como también una clase que aparece, el proletariado, la clase obrera, que va a luchar por sus derechos. En ese contexto de cambios sociales, Carlos Marx va a sostener que la filosofía es un arma teórica, es un instrumento que nos sirve para qué? Para poder interpretar la realidad y poder cambiarla, para poder transformar la realidad. ¿Te das cuenta? Marx, en ese sentido, entiende que la filosofía orienta, ¿sí? Es interpretativa y también nos permite transformar la realidad para construir pues, un mundo más justo. Después viene también en la época contemporánea Wittgenstein. Wittgenstein, filósofo austriaco, va a decir que ciencia y filosofía son diferentes, claro. La ciencia describe básicamente la realidad, como lo hace un biólogo o un químico. La filosofía, en cambio, es una actividad que nos permite analizar y delimitar nuestro lenguaje. Los problemas que se dan en la ciencia, en la filosofía, para Wittgenstein tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, o sea, él cree que existe un lenguaje científico y un lenguaje no científico. Un lenguaje científico es aquel que describe la realidad, es aquel que se sostiene en verificaciones, en comprobaciones. A esas proposiciones de la ciencia la va a llamar las proposiciones con sentido, ya que se refieren a la realidad, ya que se sustentan. Mientras las proposiciones de la filosofía carecen de sentido, no son científicas. Hablar de la belleza no se puede verificar. Puede ser un sentimiento, una emoción, los valores, lo bueno, lo malo, o hablar de Dios, el alma. La filosofía ha discutido sobre esto. Dios, el alma, la belleza, lo bueno, el absoluto, lo infinito. Ya, eso carece, esas expresiones o enunciados
carecen de sentido. Es por eso que te plantea, la filosofía es una actividad crítica, una actividad analítica, nos va a permitir diferenciar qué lenguajes debemos aceptar, o sea, el lenguaje de la ciencia se debe aceptar, y el lenguaje metafísico, el lenguaje filosófico, ese lenguaje que no es científico, que tal vez es muy interesante, pero que no es científico, se debe rechazar. Por eso, la filosofía es una actividad que nos permite analizar y delimitar lo que debemos decir ciencia y lo que no debemos decir metafísica, filosofía.